Hernández Sagasti, por favor. Gracias, presidente. Doctor, quería repreguntarle sobre su opinión sobre la ley 26861 de ingreso democrático. Si bien no entendí mal, usted dijo que podría tener implicancias constitucionales y por eso no adelantaba su respuesta. Yo, la verdad que participé, siendo legisladora nacional, de la discusión del paquete de democratización de la justicia que implicaba el ingreso democrático. Pocos días después de esa sanción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rápidamente declaró inconstitucional una ley que es, por ejemplo, la de declaraciones juradas de los magistrados, varios artículos, es decir, los neurálgicos del cambio en el Consejo de la Magistratura, pero no declaró inconstitucional la ley de ingreso democrático. Es más, yo le preguntaba al doctor Rosati sobre la directiva que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las cámaras federales y a las cámaras nacionales para que incluyan el ingreso democrático. Hablan los listados, esos listados se hicieron y, bueno, duermen en el cajón de los justos. Entonces yo, la verdad que me gustaría que usted precise o nos precise a toda la audiencia cuáles son los fundamentos para que usted entienda que esto tiene implicancias sobre la constitucionalidad, porque la verdad que si usted tiene el tiempo de leer las versiones taquigráficas del Congreso Nacional al respecto de esta ley, creo que tiene, bueno, una visión muy sociológica y filosófica acerca de la composición social de la justicia argentina, del Poder Judicial, y la verdad que es muy importante para la audiencia que nos aclare este punto. Bueno, gracias por su pregunta. Yo me refería a los problemas de constitucionalidad que están salvados, pero que tiene determinar el modo en que la Corte elige a su propio personal. Respecto de la ley de acceso, es una ley cuya operatividad está suspendida, si entiendo bien, o postergada por parte del Poder Judicial, en términos de una acordada nuevamente unánime. La verdad que no sé muy bien cuáles son las razones que están detrás de esa postergación y en ese contexto me es muy difícil dar una opinión al respecto. Sí creo que puedo decir a viva voz que todo lo que sea garantizar que la idoneidad sea la única condición para acceso a los empleos públicos es un mandato constitucional que hay que respetar, y las leyes que instancian ese mandato son leyes que gozan de una altísima presunción de constitucionalidad. Gracias. Sí, aclarando que es una ley del Congreso discutida y sancionada y altamente debatida, incluso militada por muchos años por el gremio judicial, para evitar la endogamia, bueno, las castas sociales que conviven en el Poder Judicial. Y, bueno, la verdad me gustaría que usted haya hecho una precisión más acabada de lo que responde a la aplicabilidad de una ley de la Nación. Pero, pasando a otro tema, me gustaría pasar a su actuación respecto de lo que fue su rectorado en la Universidad de San Andrés. Usted en el último informe presentado en la revisión de cuentas sobre becas y donaciones recibidas a la universidad, al fondo de becas, mientras era rector, destaca, bueno, la bondad de las donaciones y, bueno, por supuesto que puede haber aplicado las becas que usted muy bien nos contaba gracias a esas donaciones, de grupos económicos y empresas como Arcos, Molinos, Coto, LAN, Despegar.com, Banco Ciudad, Pegasus, que es el grupo inversor más importante de la Argentina, que tiene como titularidad, por ejemplo, a Pharmacity, Telefónica, Banco Ciudad y Ledesma.
Y yo quiero recalcar sobre esta última empresa por lo siguiente. Además de ser, como bien digo, donante o donador de la Universidad de San Andrés, a la cual usted presidía, se abrió también en agradecimiento en esa universidad un gabinete que se llama Nelly Blaquier. Yo quisiera preguntarle cuál es su vínculo respecto a la empresa Ledesma en general y particularmente a la familia Blaquier. Sí, gracias por su pregunta. Efectivamente, en la universidad hay un aula que se llama no Niki, sino Nelly Arrieta de Blaquier. Okay. No tengo ningún vínculo. Mi tarea al frente de la universidad, en virtud de que, como yo siempre le decía a los profesores cuando me venían a pedir más presupuesto, que no tenía la habilidad para imprimir moneda, requería que todo lo que gasto lo tengo que recaudar. Y lo que yo hice fue recaudar de estas empresas dinero para ponerlo al servicio de un programa en el que creo que es el de abanderados argentinos. A la única, creo, a la única integrante, no, conozco a alguien más de la familia Blaquier que a la señora Nelly Arrieta Blaquier, que ha sido muy generosa con la institución desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ella fue hace más o menos, mucho antes de que yo estuviese en la universidad, la donante de un programa que se llamó Juan Bautista Alberdi, en homenaje a este gran tucumano, para que estudiantes del interior del país puedan estudiar en la universidad. Para un estudiante del interior del país, estudiar en una universidad como San Andrés es muy problemática, porque es una universidad de alta intensidad, es muy difícil para los estudiantes trabajar, de modo que no solamente tienen que vivir en Buenos Aires, sino que tienen que tener ingresos para no necesitar trabajar. Y la señora de Blaquier hace mucho tiempo le donó mucho dinero a la universidad para financiar este proyecto. Pero mi rol era, como el de muchos otros en la universidad, era conseguir la mayor cantidad de dinero posible para ponerlas al servicio de la mejor causa. Bien, ¿y el porqué del homenaje a la señora Blaquier sería? Porque fue la donante del dinero. Eso es. La universidad tiene un edificio que es la Escuela de Educación. La Escuela de Educación es una escuela que está concentrada en hacer algo que en general en la Argentina no se hace, porque es una escuela que tiene alguna enfoque pedagógico, pero lo que genuinamente trata de hacer es implantar en los maestros y profesores argentinos las capacidades gerenciales necesarias para llevar adelante un emprendimiento muy particular que es una escuela. Eso es algo que nos pasa mucho. Nosotros entrenamos a elegimos a nuestros directores porque fueron maestros, pero los directores tienen que liderar y gerenciar, y para liderar y gerenciar hay que tener ciertas habilidades que los magisterios no nos los dan. Y la escuela ha hecho mucho de hecho muchísimo en las provincias patagónicas, sobre todo para incrementar la capacidad pedagógica y gerencial de los maestros argentinos. En un momento hacía falta construir un edificio, era como se hacían antes los monumentos por suscripción pública, y el que contribuía, como decía yo, ganaba la inmortalidad, porque tiene el nombre ahí para bien o para mal. Bien, y yo le comento el sentido de la próxima pregunta relacionada con el tema. Yo provengo de la provincia de Mendoza, en donde, bueno, hace 2 días se ha pedido la prisión perpetua para 2 ex magistrados, Romano y Miret, que tiene que ver con la complicidad civil y judicial de la última dictadura cívico-militar. Y la verdad siento un orgullo como mendocina de que podamos haber hecho ese proceso y que, bueno, finalmente esté llegando a su última etapa. Y hace unos días también el Ejecutivo recibió la renuncia del doctor Montesanti, también por una causa que le inició el Consejo de la Magistratura y que fue llevada a jury de enjuiciamiento por complicidad con la última dictadura cívico-militar.
A mí me gustaría saber cuál es su opinión respecto de la complicidad civil y el posible enjuiciamiento, obviamente, durante la última dictadura cívico-militar. Mire, en abstracto no me puedo pronunciar en modo alguno. Me parece que todo depende de en qué consiste la complicidad, en qué tipo penal se incurrió, qué prueba existe. Más que eso no le puedo decir. Me parece que los que cometieron delitos están bien perseguidos y los que no cometieron están bien liberados. La pregunta va a si usted considera apropiado instruir procesos judiciales a complicidad civil, obviamente a los que fueron cómplices de la última dictadura cívico-militar, en el contexto que estamos viviendo en la justicia argentina, en donde nos está costando muchísimo llevar a los estrados judiciales. Sí se ha avanzado muchísimo en cuanto a los militares, todavía falta, pero la verdad que ha sido un proceso muy importante y que se ha avanzado mucho, pero respecto a la complicidad civil esto no ha tenido mayores éxitos y mi pregunta es si usted está de acuerdo con impulsar este tipo de juicios de complicidad civil, por supuesto cuando haya complicidad civil, todos estamos de acuerdo, y sobre las personas que tenga que caer esa ley, ¿no? Sí, digamos, no puedo hacer otra cosa que repetirme. Si cometieron delitos, tienen que ser imputados. Si no cometieron delitos, tienen que gozar de libertad. Todo depende de circunstancias muy particulares. Yo creo que no hay ninguna razón para quien cometió delito no sea perseguido y ninguna razón para que sea perseguido quien no lo cometió. Me parece que es un problema que no tiene, digamos, una mayor especificidad que el mero hecho de cometer o no cometer delitos. Bien. Si cometieron delitos, como con cualquier comisión de delitos de esta entidad y de esta magnitud y relevancia social y política, hay que perseguirlos. Bien, yo me refería al impulso que debe tener desde la magistratura este tipo de investigación, pero siguiendo con el tema y la última pregunta, por mi parte, hipotéticamente llegado el caso en que una de las empresas que son donantes en la Universidad de San Andrés o que fueron donantes mientras que usted estaba como rector, por ejemplo el caso Ledesma, que llegara hipotéticamente a la Corte y que si usted hipotéticamente integrara la Corte, ¿qué postura tomaría al respecto? Creo que, digamos, no es una cuestión discrecional para un juez, hay una reglamentación de las reglas de excusación y de recusación, y en ninguna de esas reglas se incluye el hecho de haber pertenecido a una organización que ha recibido una donación de determinado individuo. No fue a mí que me donó. Si hubiera sido a mí me tengo que claramente excusar. Pero son donaciones que yo no, con las que yo no me beneficié en modo alguno. Y una última, y prometo que es la última, cambiando de tema y yendo al sistema de administración de justicia, bueno, no cambiando de tema, sino otro tema del sistema de administración de justicia, ¿usted piensa que las cabezas del Poder Judicial y de los ministerios públicos están equiparados funcionalmente? Funcionalmente. Me parece que es una pregunta parecida a la que me hizo el senador Cobos, sí. Y por idénticas razones me parece que debo no pronunciarme al respecto. ¿Y usted entiende que en cuanto a las inmunidades funcionales del Ministerio Público, cuáles entiende usted que son? Las inmunidades funcionales. Sí, ¿cuáles son para usted las inmunidades funcionales del Ministerio Público? Reitero, prefiero no pronunciarme sobre ese tema porque me parece que toca bastante cerca a alguna cuestión que puede ser justiciable y eventualmente llegar a los estados del tribunal. Y respecto, siendo Discúlpeme, usted... entiéndame que sí, no... Sí, lo entiendo, no se preocupe.
Respecto a la autarquía financiera del artículo 120 de la Constitución Nacional, estamos hablando de una letra escrita dentro de la Constitución, me imagino que no va a tener problema en expedirse. La autarquía financiera del Ministerio Público, que está consagrada en una ley orgánica que hace, si mal no recuerdo, fines del 2014, este Congreso Nacional consagró, y que por medio de un DNU hace pocos días el presidente Macri le quitó al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. ¿Usted cómo considera que debe garantizarse esa autarquía financiera del Ministerio Público? Bueno, tendría que saber más de lo que está en cuestión. Déjeme decirle que, como usted bien dice, la autonomía, la autarquía financiera y la autonomía funcional son dos atributos del Ministerio Público que están en la Constitución y algo quieren decir. Bueno, gracias, doctor. Gracias, senadora.